Hola mis hermanos del canal Caminos de Fe, les habla Johnny Saldarriega, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar acerca del nuevo santo de la Iglesia Católica, Carlos Acutis, un joven de 15 años. Pero antes suscríbete al canal, comparte y dale me gusta para que lleguemos a más familias que carecen de Dios. Si van a hacer una donación al canal, PayPal, INECI Colombia, por estos medios pueden hacer la donación. Dios les bendiga por su aporte. Miremos que en la tradición cristiana se trata de personas destacadas por sus virtudes y son como modelos capaces de mostrar a los demás un camino ejemplar de perfección. Como de acuerdo con la Biblia, Dios es amor. La principal virtud de los santos es, consecuentemente, su capacidad para amar a Dios y a los demás seres humanos. Como cristianos estamos llamados a ser santos. Para lograrlo, los requisitos son ser declarados siervos del Señor, luego venerables y finalmente acreditar 2 milagros que la Iglesia Católica, entre otras, ha considerado tradicionalmente la corruptibilidad del cadáver, determinando pues que las personas particularmente sean santos y beatos como un signo milagroso de su santidad, o sea que el Espíritu Santo es el que obra en este milagro. Y por esta razón son muchos los cadáveres llamados incorruptos que se veneran en santuarios católicos. Y este es el caso de Carlos Acutis. Miremos que Carlos Acutis era un chico con 2 pasiones, la fe y la informática, que a la final murió a los 15 años por una leucemia fulminante. Y bautizado el influencer de Dios, el ciberapóstol de la Eucaristía y candidato a convertirse en patrono del Internet, será el primer santo del milenio. El Papa Francisco afirmó el decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión de este adolescente que había sido beatificado por su voluntad el 10 de octubre del 2020 y que tiene una historia fuera de la común. Él nació el 3 de mayo del 91 en Londres, Inglaterra o Reino Unido, porque sus 2 padres italianos trabajaban allí mismo, en este país. Pero él muere el 12 de octubre del 2006. Miremos que su familia no era muy devota, pero él creó un canal virtual de los milagros eucarísticos en el mundo y lo vinieron a conocer los 5 continentes. Además, siempre gracias a su computadora en la que solía entretenerse con videojuegos, porque era un chico común y corriente. Como todos los chicos, él siempre fue normal, tenía su PlayStation y elaboró un esquema del rosario que incluía los misterios de la luz. Y fue su niñera, de origen polaco, que ella vivía en Londres, que a la cual era una gran admiradora de Juan Pablo II, y ella lo acercó a la Iglesia Católica cuando se mudó junto a su familia a Milán, Italia. Carlos fue a un colegio católico y poco antes de morir a un secundario manejado por los jesuitas. Desde que recibió la primera comunión a los 7 años, iba a misa todos los días, rezaba todo el tiempo. También se confesaba y le pedía a sus padres que lo llevaran en peregrinación a lugares de santos y a sitios de milagros de la Eucaristía, que él siempre definía como una autopista al cielo. Él decía que la autopista hacia el cielo era la Eucaristía. Miremos que acá hay un dato importante, él no solamente rezaba todo el tiempo. Cuando uno decimos rezamos todo el tiempo, es decir, que tú le ofreces a Dios tus actividades y estás orando para Él en cuanto a una oración pequeña. No necesitas estar repitiendo muchas cosas. La oración es meditación, por lo tanto, Señor, yo te ofrezco esto, gracias Señor. Y en cuanto a estas cosas, no quiere decir que Carlos estuvo pegado siempre, sino con su mente, en sus juegos, en lo que hacía. Era constante una oración para Dios. Y como su familia también tenía casa en Asís, solía pasar mucho tiempo en la ciudad de San Francisco, el santo patrono de Italia, del que tomó el nombre el Papa argentino. Tanto le gustaba Asís que antes de morir expresó sus deseos de ser sepultado allí.
causa de beatificación comenzó en el 2013 y en julio del 2018 el Papa Francisco lo declaró venerable, título que la Iglesia Católica le concede a quien por practicar las virtudes ejercidas en la vida es considerado digno de ser venerado por los fieles, y Carlos se le atribuyó luego un milagro por su intercesión, y eso fue un paso indispensable para ser beatificado. Este se registró en Brasil en el 7º aniversario de la muerte, el 12 de octubre del 2013. Allí pues un niño de 6 años se curó inexplicablemente de una grave anomalía que padecía desde su nacimiento en el páncreas, y el padre Marcelo Renorio invitó a los parroquianos a rezar una novena y apoyó un pedazo de camiseta de Carlos sobre el pequeño paciente, que al día siguiente empezó a comer y cuyo páncreas repentinamente estaba sano, sin que los cirujanos lo hubieran operado. Contó la mamá de Carlos, Antonia Salzano, quien aseguró muchas veces al hablar con la prensa que ella también recibió de su hijo beato señales milagrosas y hasta el aviso de que iba a volver a ser madre de gemelas. El segundo milagro aprobado este jueves por el Papa y que lo elevará al máximo honor de los altares tiene que ver con la curación de Valeria, una estudiante en Costa Rica, que el 2 de julio del 2022 se cayó de la bicicleta en el centro de Florencia, se golpeó gravemente la cabeza y terminó en coma. 6 días después del accidente y de una operación, la madre de Valeria iría pues hacia Asís, a este pueblo, a la tumba de Carlo Acutis, que se convirtió en meta de peregrinación y se encuentra en la iglesia de Santa María Mayor, a rezar por su hija. Luego de pasar toda una jornada arrollada frente a la tumba del joven beato, y tiempo después la madre de la joven, que se llama Hilaria, recibió un llamado telefónico del hospital donde estaba internada su hija, que le comunicó que había tenido una repentina e inexplicable mejora, pues que hasta ahorita no saben cómo, y despertó del coma y había vuelto a respirar en forma espontánea, y el día siguiente comenzó a mover las extremidades y luego a hablar, para después recuperarse del todo. Tanto es así que en septiembre volvió junto a su madre en Asís para rezar junto con ella y agradecerle ante la tumba de Carlos, y el milagro fue recibido. La mamá del beato italiano Carlo Acutis cuenta, doña Antonia Acutis, en una entrevista reciente dio a conocer que cuando su hijo estaba muy enfermo, aproximadamente una semana antes de morir, ella soñó con San Francisco de Asís, que es su santo de devoción, y este le dijo que su hijo Carlo moriría muy pronto, pero sería considerado muy alto en la iglesia. Y pues cuanto a eso también, cuando Dios beatifique este santo como santo, vendrían cosas que solamente la mamá de Carlo Acutis sabe y serán reveladas después. Carlos también le habló en sueños y le dijo a la mamá que volvió a soñar esta vez con su hijo Carlos, quien le dijo: seré beatificado y poco después canonizado, pues Dios lo ha elegido a él como ejemplo para la juventud de nuestros días. Pues ve que Dios quiere recuperar a los jóvenes como sea, porque hoy en día mucho joven se está perdiendo por medio de la tecnología, y es posible que estos sueños hayan sido revelaciones privadas para la mamá de Carlo Acutis. La iglesia no puede validarlos, pero sin duda para la familia y las amistades del joven beato, estos son mensajes que le trajeron consuelo y le ayudó pues obviamente a acrecentar su fe, porque la familia no era muy creyente. Hubo también un suceso inexplicable que tiene que ver con la llegada de los hermanos de Carlos al mundo. Él murió en el 2006 cuando yo tenía 39 años. Era hijo único y hasta entonces nunca me había preguntado por qué no habían llegado más niños, dice la mamá de Carlo Acutis. Empecé a hacerme pruebas médicas más de seguido para ver si podríamos aumentar la familia. Incluso mi esposo y yo solicitamos la adopción
de varios niños. La verdad es que no fue tan fácil. Ella que había perdido la esperanza y entonces una noche Carlos se le apareció en sueños y él le dijo que volvería a ser madre. Al poco tiempo me quedé embarazada y de mellizos. Lo increíble es que la fecha de nacimiento pronosticada por el médico fue exactamente el día de la muerte de Carlos. Y los chicos ahora tienen 12 años y también son muy devotos como Carlos. Van a misa todos los días y también rezan el rosario a diario e incluso a veces discuten para ver quién lo dirige. Para ellos Carlos es uno más en la familia y viven la relación con su hermano en el cielo con mucha naturalidad. Otro dato curioso, el 1 de octubre del 2020 fue abierta la tumba de Carlos Acutis, el adolescente, y miremos que luce como si no hubiera sufrido la descomposición propia de los años. Sin embargo, puede afirmarse que se trata de un cuerpo incorrupto. El cuerpo de Acutis se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto pero íntegro. Se le han hecho algunos retoques en la cara, pero se encuentra íntegro. Conserva todos los órganos, la sangre. Se dice que se han hecho trabajos sobre el rostro, como les digo, y es bonito que por primera vez en la historia se podrá ver a un santo vestido con pantalones jeans, zapatillas Nike, obviamente también sudadera, y eso es un gran mensaje pues, para los jóvenes. Además que su labor religiosa participó en obras de caridad, comprando bolsas de dormir para personas sin hogar y ayudando en un comedor social. Era muy caritativo y siempre a los demás, especialmente tenía los hábitos normales de un joven de su edad y le encantaba estudiar, jugar fútbol y estar con los demás, pero siempre mostrar la caridad con los demás y especialmente hacia los más necesitados, a los pobres. Dice que se gastaba los ahorros y les compraba abrigos, comida. Carlos escribe antes de morir, dice lo siguiente: muero feliz porque no he pasado ni siquiera un minuto desperdiciando el tiempo en las cosas que no le gustan a Dios. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros en esta vida desperdiciamos en tiempo, digámoslo así, en bobadas, como viendo series de televisión y no rezamos el rosario y cambiamos esos hábitos. Entre otras cosas, cambiamos un paseo un domingo por la Santa Eucaristía un domingo. Lo decía consciente, decía Carlos, tenía esta presencia constante de Dios en la vida y obviamente esto no le impedía llevar una vida normal. No era un extraterrestre, tampoco siempre iba a la escuela, de vez en cuando pateaba un balón, practicaba varios deportes, entre ellos el tenis y el básquetbol. Pero digamos que la cita con Jesús en la Eucaristía, en la Santa Misa desde que tenía 7 años y la adoración eucarística eran algo que hace todos los días, repito, todos los días. Es importante eso. ¿Cuántos de nosotros no hacemos siquiera 5 minutos frente al Santísimo? La oración del Santo Rosario también, obviamente todos los días. No, exactamente no sé cuántos rosarios podía haber rezado al día, pero este muchacho tuvo que haber hecho varios. Si mucho nosotros que somos católicos hacemos de pronto por ya nuestros quehaceres y nuestras cosas el día a día, tal vez el tiempo, hacemos uno, pero hay unos que ni siquiera hacen ni un rosario. Y es triste porque pues no sacamos tiempo para Dios y para leer la Escritura. Y pues a este joven le gustaba mucho leer los Salmos y la Sagrada Escritura, porque a él le importaba mucho. Los pecados veniales son aquellos pecaditos que Carlos decía, que son como cuando tomas un globo aerostático y lo atas con un hilo a una piedra y cada piedra representa un pequeño defecto, un pequeño vicio, pero este globito no puede volar. Era el ejemplo que él colocaba con los pecados veniales. Carlos toda su vida estuvo en combate y quería mejorar. Se ponía calificaciones y las escribía. Cómo me portaré con mis padres, cómo me portaré con mis compañeros, cómo me comportaré con mis profesores. Y miren que era muy exigente. Si me distraigo durante la oración, hacía un esfuerzo siempre y quería complacer a Dios en todo momento. Dios era el amor de su vida.
era el centro de su vida. De hecho, Carlos vivía ya aquella paz. Era muy devoto del Padre Pío, pues ya que él era también italiano, no de nacimiento, pero sí amaba mucho los san franciscanos, los padres capuchinos. Y Carlos ayudaba a los mendigos de la calle. Por ejemplo, él desde pequeñito, desde los 10 años, daba a comer a aquellos que vivían en las calles. Él tenía algo que con todos sus ahorros compraba sacos de dormir para regalarle a los mendigos que dormían en las calles. También decía que no quería tener 2 pares de zapatos porque decía que había que ayudar a los pobres, porque no se debía derrochar el dinero. Entonces todos sus zapatos estaban destruidos y tenía 5 años de edad. Y estaban los hermanos capuchinos que tenían un comedor para los pobres. ¿Y saben qué hacía? Le llevaba su alcancía a ese hermano con todas las moneditas, le llenaba de monedas y metía cualquier cosa y le llevaba a todos a este hermano, y esto lo hacía a los 5 años. A él no se le ocurría tomar dinero y comprarse alguna cosa para él, para comprarse un videojuego o algo, no. El dinero lo daba siempre para obras de ayuda al prójimo, para contribuir a la adopción de un niño. Carlos se daba cuenta de que era importante ayudar a los otros, no ser egoísta ni repregarse de algo. Además, profetizó su muerte, que éste dijo: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Y esto lo dijo unos días antes de su muerte. Y obviamente al morir muchas personas llegaron a su funeral, la cual su familia no conocían, y era gente que él ayudó en vida, que ni siquiera la mamá ni el papá ni mucho menos familiares sabían de dónde salían tanta gente a la hora del funeral, porque salían mendigos, gente pobre, gente de toda clase, enfermos, que la cual él ayudó. Y decían pues que él hablaba con los mendigos y le decía que le daba una voz de aliento, y decía que a todos les decía que todos éramos hijos de Dios. E incluso Carlos Acutis nos enseña que nuestra juventud debe estar cimentada en 5 pilares, y esto va para los jóvenes. Primero, la Santa Misa. Segundo, acompañar a María en el Santo Rosario. Tercero, confesión. La cuarta es la adoración eucarística, y la quinta es las obras de misericordia. Son 5 cositas que no necesitas alargarte para ser santo, porque para ser santo no necesitas gran cosa. El Señor dice que en lo poco, si eres fiel en lo poco, en lo mucho serás fiel. Si eres fiel en lo mucho, en lo poco también serás fiel. Entonces, hermanos, hasta aquí. Espero que el video les haya gustado. Roguemos a Carlos Acutis como nuevo santo de la Iglesia Católica y acojamos nuestro ejemplo. Y pues obviamente pidámosle por nuestros hijos, nuestros jóvenes, para que haya una nueva juventud que está prácticamente perdida en este mundo por las obras del enemigo. Y aquí les dejo un video de Carlos Acutis. Jesús y María los siga bendiciendo. Paz y bien. Sono destinato a morire.